Y un montón de cosas que tuvo. Bien, ahora sí, buenas noches. Bienvenidos a todos. Unos minutos tarde porque con la sección de primera hora a veces se alarga un poco las sesiones y también pues por este tipo de problemas o incidentes de carácter técnico con el cual pues siempre les pedimos a ustedes no solo su comprensión, sino también su apoyo para tratar de mantener el orden en el salón virtual. Bueno. No está de más decirles, compañeros, si usted se está conectando desde un teléfono, tenga en cuenta que si mientras usted está conectado a Zoom recibe una llamada y usted contesta la llamada, todo lo que hable lo vamos a escuchar porque su micrófono se activa. Entonces haga favor de no contestar llamadas mientras esté conectado a clase, si lo va a hacer desde un teléfono, por favor. Y es varias veces ya que lo mencionamos, pero hay que estarlo recordando constantemente porque si no, pues nos interrumpen. Bueno, vamos a abordar y a ponerle punto final al módulo 3 del programa. El día de hoy vamos a platicar sobre el Tribunal Supremo Electoral y al respecto quisiera pedirles que se fueran a su constitución, Constitución Política de la República de Guatemala, y que nos ubiquemos particularmente en el artículo 223 de la Constitución, artículo 223 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para quienes están allá en su casa, por favor lleven la lectura de este artículo, artículo 223 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por favor, estamos en el título 5, capítulo primero, estructura y organización del Estado, el primer capítulo relacionado al régimen político electoral. Artículo 223, por favor, llevemos la lectura ahí en la casa. Dice libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. ¿A qué ley se está refiriendo en este caso el artículo 223? Anotemos de una vez, ley electoral y de partidos políticos. A esa ley se está refiriendo el 223. Dice además el artículo 223, todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Será regulado por la ley constitucional de la materia y yo subrayaría la palabra ley, las palabras ley constitucional. Si recuerdan ustedes en la sesión anterior cuando hablábamos de la Corte de Constitucionalidad, también en el articulado constitucional de la Corte hacía referencia a la ley en la materia. Yo les dije, señores, anoten porque la ley en la materia en ese caso es la ley de amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad. Y les explicaba que esa ley es de rango constitucional, a pesar de ser una ley, no es una constitución, es de rango constitucional, es una ley precisamente porque tiene, digamos, por la forma en que fue aprobada, tiene el rango o el nivel constitucional. Debido a esto, pues, a que se aprobó por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la ley electoral y de partidos políticos, que es la ley en la materia, también es una ley de rango constitucional, porque la ley electoral y de partidos políticos también la aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, yo pudiera preguntarles a ustedes por qué razón el párrafo segundo del artículo 223 de la Constitución hace referencia a la ley constitucional. ¿A qué se refiere?
con ley constitucional y a qué norma se refiere. Se refiere específicamente a la norma de la ley electoral y partidos políticos y tiene el rango de ley constitucional porque fue creada no por el Congreso de la República, sino por la Asamblea Nacional Constituyente. Ojo con eso. Dice, una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Bueno, el artículo 223 entonces es básico para entender la dinámica sobre la cual se asenta la ley electoral y de partidos políticos. Ya dijimos entonces que cuando la Constitución habla de la ley, habla específicamente de la ley electoral y de partidos políticos. Y cuando el 223 hace referencia de manera específica a la norma constitucional, se está refiriendo a la forma en que ésta fue creada y el órgano que la emitió, y precisamente por eso es que tiene ese rango de norma constitucional, porque fue la Asamblea Nacional Constituyente la que eventualmente creó esta disposición normativa. Voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver ahí dónde están lo referente. En este caso, vamos a ver la ley electoral y de partidos políticos. Ahora vamos a ver la ley electoral y de partidos políticos. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral es un órgano particularmente relevante en relación a la forma en que éste se organiza. Ya vimos que todo lo que tenga que ver con elecciones y el régimen democrático es nuestra Constitución clara al señalar que es una competencia específica de la Corte Constitucional, perdón, del Tribunal Supremo Electoral. Y esta ley es una ley que, si ustedes ven, lean ahí el por tanto, dice en ejercicio de las facultades que específicamente le asignan la ley del régimen interior de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ojo con eso, dice decreta, sanciona y promulga. Noten ustedes esos verbos, decreta, sanciona y promulga. Aquí no hubo un proceso normal de formación de la norma, en donde es el Congreso quien decreta, luego envía al presidente para que el presidente sancione y promulgue. Aquí un mismo órgano decretó, sancionó y promulgó. Noten esos tres verbos importantes que están en negría ahí en su pantalla ahora que les estoy compartiendo. ¿Por qué? Todo lo que diga decreto, sanción y promulgación, decreta, sanciona y promulga, es proveniente de una Asamblea Nacional Constituyente, precisamente porque la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano de poder superior, temporal, por supuesto, que asume el rol tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Cuando existe una Asamblea Nacional Constituyente, se da precisamente en aquellos momentos o en aquellas épocas en donde el régimen constitucional se ha roto o está lesionado, y por lo tanto se requiere precisamente de la existencia de estos elementos. A ver, la ley electoral y de partidos políticos tiene una estructura muy particular. Vamos a leer algunos artículos que son claves y luego me voy a enfocar más en la función a nivel general y en lo relacionado a estos aspectos. Veamos, por ejemplo, el artículo 1 dice contenido de la ley. La presente ley regula lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, ¿sí? Los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales, a las organizaciones políticas y a lo referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral. Es muy amplio entonces el contenido de la ley y empieza a establecer algunos criterios como quiénes son ciudadanos, los mayores de 18 años. Ese tema de la ciudadanía es relevante porque va muy vinculado a la capacidad que aprendieron allá en derecho civil, de la capacidad relativa, la capacidad absoluta, pero particularmente el tema de la ciudadanía es un tema muy importante porque pega justamente y es claro al decir 18 años para adquirir el rol de ciudadano. Dice además el artículo 3, los derechos y deberes de los ciudadanos, y bueno, la ley es grande. Voy a dejar de compartir pantalla porque hay aspectos generales que quiero ya, digamos, más que todo explicar.
Bueno, el Tribunal Supremo Electoral es uno de los órganos de carácter autónomo, independiente, y sobre todo es uno de los órganos de control. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral ejerce un control jurídico, pero también ejerce un control político. ¿Sí? Acuérdense que estamos abordando el tema de los órganos de control político jurídicos. ¿A quiénes van a controlar estos órganos? Van a controlar a los gobernantes que detentan el ejercicio del poder. Particularmente este ejercicio va direccionado a quienes dirigen, valga la redundancia, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos órganos de control, algunos lo hacen a través de un control meramente político, otros a través de un control meramente jurídico y otros, como el Tribunal Supremo Electoral, a través de un control jurídico y político. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral, como ustedes ya vieron, está regulado a nivel constitucional. Es decir, esta ley electoral y de partidos políticos no contempla únicamente lo relacionado al Tribunal Supremo Electoral. Además, contempla todo lo relacionado al proceso electoral, al proceso de convocatoria, al proceso de inscripción, mantenimiento y participación de las organizaciones políticas, incluidos los partidos políticos y comités cívicos. Es decir, esta ley es una ley muy amplia, ¿sí? Ahora que ustedes estén haciendo su análisis y su resumen, se van a dar cuenta que esa ley a lo sumo tendrá algunos artículos relacionados de manera específica al Tribunal Supremo Electoral. Lo demás va a ir relacionado a partidos políticos, mecanismos administrativos, procesos de nombramiento, etcétera, etcétera. Pero el Tribunal Supremo Electoral, en todo caso, mis estimadas amigas y amigos, es otra institución, es otro organismo en la lista de los que nos da el programa de estudios para identificar como uno de los organismos que tienen que ejercer el rol que le asigna la Constitución, que en este caso es un rol básicamente de control político y jurídico sobre el poder del Estado, sobre el ejecutivo, sobre el legislativo y sobre el judicial, particularmente en el tema electoral, particularmente en el tema de las elecciones y de los derechos políticos de los ciudadanos guatemaltecos. Entonces, nuestro Tribunal Supremo Electoral, mis estimadas amigas y amigos, es electo o es integrado en su máxima autoridad. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo las autoridades superiores de cada institución? Cuando vimos el Ministerio Público, vimos la figura del fiscal general, cómo es electo el fiscal general, lo mismo en el caso del Contralor General de Cuentas, lo mismo en el caso del Procurador de los Derechos Humanos, igual con el caso de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, veamos ahora el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, mis estimadas amigas y amigos, está integrado por un total de 10 magistrados, de los cuales 5 magistrados tienen la calidad de titulares y 5 magistrados tienen la calidad de suplentes. Ahora, hay 5 magistrados titulares y hay 5 magistrados suplentes. Estos magistrados son nombrados por el Congreso de la República, de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Qué ley? La ley electoral y de partidos políticos. Dice el proceso que para poder aplicar, para poder ser magistrado de Tribunal Supremo Electoral, deben reunirse las mismas calidades que para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. Es decir, tener 10 años o más de ejercicio profesional, ser mayor de 40 años o más, y ser de reconocida honorabilidad. Naturalmente, el puesto demanda ciertas competencias y ciertas habilidades, pero quien nombra a los magistrados es el Congreso. No porque lo quiera así caprichosamente el Congreso, sino porque de acuerdo a la ley, así es como está establecido que debe ser el Congreso quien genere estos nombramientos. Pero el Congreso no elige solo. ¿De dónde elige el Congreso? El Congreso elige de una lista que le entrega una comisión de postulación. Una comisión de postulación que recibe, que emite una convocatoria, y a ver, aquí vamos a explicar el proceso.
El proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral comienza con una convocatoria pública para que todos aquellos profesionales del derecho interesados en aplicar, que reúnen las calidades para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, es decir, que sean abogados, que tengan más de 10 años de ejercicio profesional, que tengan 40 años de ejercicio, 40 años de edad o más, y que sean de reconocida honorabilidad como mínimo, entre otros datos más, pero esos son los requisitos mínimos que establece la Constitución, para que todos aquellos que reuniendo estos requisitos básicos deseen voluntariamente postularse para ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Congreso de la República es quien da el primer paso. Es decir, es el Congreso de la República quien emite una convocatoria, y esta convocatoria que es emitida por el Congreso de la República naturalmente es publicada en el Diario Oficial y en uno de mayor circulación para convocar en primer lugar a las personas que integran la comisión de postulación para que estos se constituyan en comisión, y posteriormente esta comisión hace una convocatoria para que los interesados en participar puedan postularse. Ya hay, de acuerdo a la ley electoral, y lo van a ver aquí en la ley electoral y de partidos políticos, van a encontrar ahí la forma en que se integra la comisión de postulación. Dice la ley que la comisión de postulación es presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien detente el puesto de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él también, él es el titular, y el Consejo Superior Universitario va a nombrar a un suplente, es decir, a un miembro del consejo que vaya como suplente del rector. Ahí tenemos a dos miembros de la comisión de postulación, un titular y un suplente. También dice la Constitución que dice la ley que esta comisión de postulación la integra el decano de la Facultad de Derecho, específicamente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quien ostente el puesto de decano en la Facultad de Derecho de la USAC también tiene una silla en esa comisión de postulación. Es decir, también ese decano, quien detente ese puesto, va a acudir a esa comisión de postulación como miembro titular. Y su junta directiva va a nombrar, la junta directiva del decano, va a nombrar a un miembro de la junta directiva como suplente del decano. Entonces ahí llevamos 4 miembros de la comisión, un titular y dos titulares, el rector de la San Carlos y el decano de Derecho de la San Carlos, y sus respectivos suplentes nombrados, uno por el Consejo Superior Universitario y otro por la junta directiva de la Facultad de Derecho. ¿Quién más integra esta comisión? Bueno, todos los rectores de las privadas que no sean naturalmente la San Carlos, es decir, si hay 15 universidades, San Carlos tiene una silla asegurada, y luego los otros 14, entre ellos tienen que elegir uno, porque también tienen los rectores de las universidades privadas tienen derecho a un rector, entre todos se tienen que poner de acuerdo, un rector y un suplente. Es decir, nombran un titular y un suplente. Ahí llevamos 3 titulares y 3 suplentes. Y todos los decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas también tienen derecho a nombrar un miembro titular y un suplente. Entonces hay un titular y hay un suplente. Es decir, el decano de derecho de la USAC ya tiene una silla asegurada en esa comisión, y los restantes 14 decanos de las privadas, entre todos ellos tienen que elegir a uno para que los represente en calidad de titular y a otro para que los represente en calidad de suplente. Solo ahí llevamos 8 miembros de esa comisión de postulación, 4 titulares y 4 suplentes. ¿Quiénes son titulares? El rector de la USAC, el decano de Derecho de la USAC, un representante de los rectores de las privadas y un representante de los decanos de las privadas, y sus 4 respectivos suplentes. Y finalmente hay un quinto elemento de esta comisión de postulación, que son 2 delegados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, electos por la Asamblea del Colegio de Abogados. Es decir, cuando me refiero a asamblea, me refiero a la totalidad de los agremiados. Los agremiados son previamente a que el Congreso convoque a este proceso. El Colegio de Abogados, a través de su tribunal electoral, convoca a la asamblea para que la asamblea pueda elegir a sus representantes, un titular y un suplente por el Colegio de Abogados, para que represente la voluntad de los abogados en esa comisión de postulación.
Y ahí entonces ya tenemos la totalidad de miembros de la comisión de postulación, que son 10, 5 titulares y 5 suplentes. Recapitulando, señores, ¿quiénes son titulares? El rector de la USAC, el decano de Derecho de la USAC, un rector de todas las privadas, un decano de Derecho de todas las privadas y un representante titular del Colegio de Abogados. Igual número de suplentes. Cada uno de estos 5 titulares que dije tiene a su respectivo suplente. Entonces, estos 5 titulares y 5 suplentes integran lo que se llama Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral. Y ellos son los que generan la convocatoria, elaboran los criterios de selección, califican los expedientes, rechazan algunos por no ser apropiados y votan para elegir de toda la gente, de todos los profesionales que cumpliendo los requisitos participaron. Esta comisión de postulación tiene la obligación, por ejemplo, si participaron 100 abogados, supongamos, no pueden irse 100 expedientes al Congreso para que el Congreso elija. La ley dice que esta comisión debe elegir de la totalidad de los expedientes presentados 20 expedientes. Es decir, esta comisión de postulación, de la totalidad de los expedientes que se presentaron, va a elegir 20 expedientes, ¿sí? Y esos 20 expedientes son enviados al Congreso de la República para que el Congreso de la República de esos 20 elija a 10 y de esos 10 elija 5 magistrados con la calidad de magistrados titulares y 5 magistrados con la calidad de magistrados suplentes. Ese es el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y una vez que han sido electos, han sido enviados en una nómina final de 20 personas de la Comisión de Postulación al Congreso, la Comisión de Postulación lo entrega formalmente a la Junta Directiva del Congreso, esta lo envía a jefes de bloque, se agenda para su conocimiento por el Pleno vota por cada uno de ellos y elige de esos 20 a 10, de los cuales 5 quedan electos con la calidad de titulares y 5 con la calidad de suplentes. Bueno, ese es entonces el proceso de selección del Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿a qué se dedica el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que controla? ¿Por qué decimos que el Tribunal Supremo Electoral es un mecanismo de control político y jurídico? Bueno, evidentemente es un mecanismo o es un órgano de control jurídico porque el Tribunal Supremo Electoral tiene la facultad de cancelar partidos políticos, de inhabilitar candidaturas a alcaldías, diputaciones y presidenciales, siempre que estén actuando al margen de la ley. El Tribunal Supremo Electoral, por medio de sus resoluciones, también puede y debe procurar el establecimiento de un Estado de Derecho a partir de normas claras y de acciones por parte de partidos políticos que en ningún momento transgredan la ley. Y si hay partidos políticos que estén transgrediendo la ley, el Tribunal Supremo Electoral tiene una instancia administrativa que se llama Inspectoría General. La Inspectoría General del Tribunal Supremo Electoral es la encargada administrativamente de supervisar que los partidos políticos y que los funcionarios con aspiraciones políticas no estén abusando de sus puestos o de sus cargos para generar actividad política. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral promueve la participación política desde el punto de vista de que promueve, por ejemplo, que los ciudadanos se empadronen, que los ciudadanos participen, pero no así desde el punto de vista de que los funcionarios, aprovechándose de su puesto, pues lo utilicen como una plataforma política. Entonces, al Tribunal Supremo Electoral le corresponde eventualmente ejercer este control jurídico a través de sus resoluciones, pero también ejerce un control político. ¿Por qué? Porque las acciones que eventualmente el Tribunal Supremo Electoral realice en contra de funcionarios que estén abusando de su puesto para hacerse publicidad, también van a generar un control jurídico a través de sus resoluciones, pero también un control político para mediar la situación que esté sucediendo, digamos, a nivel regional. El Tribunal Supremo Electoral es una institución con presencia en todo el país, a diferencia, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad, que es un órgano más central. El Tribunal Supremo Electoral tiene presencia en todo el país. El Tribunal Supremo Electoral
tiene delegaciones a nivel departamental en todo el país y tiene algunas delegaciones municipales en los puestos más relevantes del país. El Tribunal Supremo Electoral naturalmente ejerce esta función de acompañamiento y de liderazgo para cada uno de estos procesos y fundamentalmente busca promover la participación cívico-política de la ciudadanía a través de promover básicamente lo que son las jornadas de afiliación para que los guatemaltecos puedan eventualmente participar en aquellos procesos donde han sido convocados. Bueno, les voy a volver a compartir pantalla de algunos otros artículos importantes que vamos a ver de la ley electoral y de partidos políticos. Por supuesto que con el trabajo que están haciendo ustedes la están leyendo completa, pero sí me interesa que leamos algunos temas, algunos artículos, pues básicamente como los más relevantes. Ahorita se los voy a plantear. Bueno, como ustedes pueden ver, ahí tenemos todo lo relacionado a la estructura de un partido político, los comités ejecutivos nacionales, cada uno de estos procesos, la asamblea departamental, las asambleas municipales, las asambleas nacionales. Todos estos procesos son procesos internos de los partidos políticos que deben ser supervisados y acompañados por el Tribunal Supremo Electoral por medio de la Inspectoría General y por medio de la unidad administrativa denominada Registro de Ciudadanos, que es básicamente una de las entidades más relevantes del Tribunal Supremo Electoral. Los partidos políticos, además de ser instituciones jurídicas, también tienen una personería jurídica especial o particular y son pues procesos o instituciones que requieren de un proceso incluso de inscripción que ustedes van a ver ahí en la ley y que contempla incluso algunas figuras como coaliciones o fusiones de partidos políticos para los momentos particulares de las elecciones. También van a encontrar lo relacionado a los derechos, a los comités cívicos, para poder participar en política y también las asociaciones con fines políticos que naturalmente pues tienen que ver con esta situación. Bien, aquí es donde me interesa, artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, autoridades y órganos electorales, hablando particularmente del Tribunal Supremo Electoral. Quisiera yo ahí que pudieran verlo. Dice artículo 121, lleven conmigo la lectura ahí en su casa. Concepto del Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley, es decir, en la ley electoral y de partidos políticos. Aquí volvemos a aplicar exactamente el mismo proceso. Yo ya les expliqué cuál es el mecanismo, digamos, de nombramiento de los 5 magistrados titulares y de los 5 suplentes. No obstante de eso, ¿sí? No obstante de eso, de que sea el Congreso quienes los elija, ellos, los 5 magistrados, al momento de prestar un juramento delante de la Constitución, están comprometidos a defender la institución que representan y con ello incluye defender la autonomía y defender, sobre todo en este caso, la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, el ser nombrados por el Congreso no los hace en ningún momento estar supeditados a ninguno de los 3 poderes del Estado y tampoco al Congreso, aun y cuando haya sido el Congreso quien los eligió. Artículo 122 dice, de su presupuesto corresponde al Tribunal Supremo Electoral una asignación, ojo, no menor del promedio por ciento, 0.5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado
para cubrir sus gastos de funcionamiento y de los procesos electorales. A diferencia de la Corte de Constitucionalidad y del artículo constitucional que no establecía un porcentaje, solo amarraba el porcentaje de acuerdo al porcentaje de la Corte Suprema. Aquí la ley electoral de partidos políticos sí establece un porcentaje que es el del 0.5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado para cubrir los gastos de funcionamiento y de los procesos electorales. Ojo que dice por lo menos, o sea, puede ser más, pero por lo menos debiese ser esto. Dice el año en que se celebren procesos electorales o procedimientos consultivos, que no son lo mismo. Ojo, un proceso electoral es aquel que es ordinario y que es convocado cada 4 años para cuando el pueblo sale a votar para elegir a sus diputados, a sus alcaldes y a su binomio presidencial. Eso es un proceso electoral. Sí, ahora los procedimientos consultivos son procedimientos particularmente cuando en algún momento la Constitución fijó la figura de las consultas populares. Por ejemplo, el referéndum con Belice requiere, de acuerdo a lo que establece en los tratados internacionales y de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución y nuestra legislación, requiere que se haga un proceso de consulta popular. Una eventual reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala para poder llevarse a cabo también requiere de un proceso de consulta popular. Entonces, los procedimientos consultivos hacen referencia a las consultas populares, que son hechos no ordinarios, sino más bien extraordinarios con carácter temporal y de carácter atípico. En tanto, los procesos electorales son ordinarios, son típicos y son periódicos, ¿verdad? Bueno, dice el año en que se celebren procesos electorales o procedimientos consultivos, habiendo aclarado ya la diferencia entre estos, la asignación indicada se aumentará en la cantidad que sea necesaria. Ojo, cantidad que sea necesaria quiere decir lo que pide el tribunal, ¿verdad? Para satisfacer los egresos inherentes al proceso de elecciones, conforme la estimación que apruebe y justifique previamente el Tribunal Supremo Electoral. Dice, dicha cantidad deberá ser incorporada al presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Y entregada al tribunal un mes antes de la convocatoria de dichos procesos electorales o procedimiento consultivo. Si transcurrido el plazo, el Tribunal Supremo Electoral no contara con dichos fondos, deberá tomar las medidas de emergencia necesarias para que el proceso electoral respectivo se lleve a cabo, tales como contratar préstamos con los bancos del sistema con garantía de futuras asignaciones presupuestarias o bien ayudas directas del exterior que no comprometan las finanzas del Estado ni la independencia y funcionalidad del tribunal. O sea, lo que dice la ley es, ante cualquier situación, aun y cuando se esté ahogando el Tribunal Supremo Electoral, necesariamente no hay ninguna justificación para parar las elecciones. Las elecciones tienen que ir porque tienen que ir de acuerdo al 122 de la ley. Artículo 123, el Tribunal Supremo Electoral se integra, es lo que les explicaba, con 5 magistrados titulares y con 5 magistrados suplentes electos por el Congreso de la República. Ojo con esto, con el voto favorable de las 2/3 partes del total de sus miembros. Ese dato sí es muy importante porque si se dan cuenta, para elegir magistrado de Corte de Constitucionalidad solo necesitan la mitad más 1. Para elegir otros puestos siempre necesitan solo la mitad más 1. En este caso, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral requieren de una mayoría calificada, puesto que requieren de la aprobación de las 2/3 partes de la totalidad del Pleno de Diputados. De una nómina de 40 candidatos propuesta por la comisión de postulación que durarán en sus funciones 6 años. Aquí hay una reforma específica. La nómina que se envía es de 20 personas y eso lo vamos a ver en un anexo que les compartiré en la próxima sesión. Pero la nómina que se envía finalmente es de 20 personas. Dice, artículo 124, calidades. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral deben tener las mismas calidades que corresponden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Era lo que les decía hace un rato. Gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas que aquellos y estarán sujetos a iguales responsabilidades. Podrán ser reelectos los miembros propietarios del Tribunal Supremo Electoral. No podrán ejercer su profesión. Ojo con esto, no podrán ejercer su profesión
prohibición que no afecta a los miembros suplentes, es decir, de los 10 magistrados que son electos, los titulares no pueden ejercer como abogados, pero los suplentes sí. Salvo, dice, asuntos referentes a materia electoral, los miembros propietarios, es decir, los titulares, tampoco podrán ser asesores o mandatarios de partidos políticos, comités pro formación de los mismos y sus personeros y de cualquier otra organización de carácter político ni directivo de dichas organizaciones. Es decir, esto es naturalmente por el principio de no ser juez y parte a la vez. Artículo 125 dice atribuciones y obligaciones. El Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones y obligaciones y establece ahí cada una. Yo voy a hacer referencia básicamente a algunas que quizás son las más relevantes y luego voy a abrir micrófonos si alguien tuviera alguna duda de manera específica. Por ejemplo, quisiera que leyeran el inciso K. Dice poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos de delito o falta de que tuviera conocimiento en materia de su competencia. Es decir, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, si en el ejercicio de supervisar a los partidos políticos, a los políticos, encuentran una acción que encuadre dentro de lo que se conoce como una acción típica, antijurídica y punible, es decir, un delito, pues están en la obligación de denunciarlo. Dice, deben poner de conocimiento de las autoridades competentes, en este caso del Ministerio Público, la información que ellos consideren es constitutiva de delito. El siguiente inciso dice requerir la asistencia de la fuerza pública, entiéndase Policía Nacional Civil, para garantizar el desarrollo normal de los procesos electorales, la cual deberá prestarse en forma inmediata y adecuada. Por eso es que el tribunal puede y debe coordinar con la PNC el apoyo y resguardo en cada uno de los centros de votación cuando somos llamados a votar. Resolver las peticiones y consultas que sometan a su consideración los ciudadanos u organizaciones políticas relacionadas con los asuntos de su competencia, es decir, deben responder, a los ciudadanos les asiste el derecho de petición y entonces, por lo tanto, los magistrados deben, a través de su unidad jurídica, darle respuesta a estos requerimientos. Bueno, también van a examinar y calificar la documentación electoral, van a resolver los recursos administrativos que correspondan de acuerdo a la ley. Aquí naturalmente se refiere a los recursos de revocatoria que puedan eventualmente ser puestos de conocimiento del Pleno de Magistrados contra resoluciones que sean emitidas por sus delegados departamentales. Bien, yo básicamente me quedaría hasta aquí por hoy y sí me gustaría que abriéramos micrófonos, que alguien tuviera, si tuviera alguna duda, pudiera levantar la mano y pues con mucho gusto lo vamos a escuchar. Voy a dejar de compartir pantalla. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano. Vamos a esperar unos segundos. Y si no, entonces el próximo martes 6 de abril, después de Semana Santa, nos volvemos a ver ya para retomar, en este caso sería ya el módulo 4 del programa. Que descansen, traten de avanzar con su trabajo y que se la pasen muy bien, que tengan una buena Semana Santa. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado. Feliz licenciado, feliz noche, licenciado, muchas gracias. Feliz noche, licenciado.